Buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos. Y gracias por venir, sobre todo hoy, que hace un tiempo en Madrid tremendo. La verdad es que esto parece Londres, ¿no?, en vez de Madrid. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis podido acercar esta tarde a esta presentación, ¿no? Hoy tenemos una de nuestras sesiones del ciclo de charlas para clientes de Santander Private Banking, en concreto hoy para presentar el informe de mercados de 2024. Antes de comenzar, 3 temas nada más por mi parte. El primero es que este evento es un evento híbrido y al mismo tiempo que tenemos aquí hoy gente en la sala, tenemos a clientes de todo el mundo conectados, ¿vale? En segundo lugar, el evento va a ser en español, pero los clientes que están conectados, si quisieran, podrían seguirlo en inglés a través de la plataforma. Y, por último, decirles que pueden volver a ver esta charla y las anteriores que hemos tenido a lo largo de todo el año en santanderprivatebanking.com. Les voy a dejar ahora con Javier García Gómez, que es director adjunto de Santander Private Banking España y va a hacer la apertura del evento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a la presentación de nuestro informe de mercado que hacemos todos los años, intentando recoger con análisis en profundidad de cuál es el entorno macroeconómico de mercado para el año que dentro de nada va a empezar y así las principales recomendaciones de inversión para los próximos meses. Nos acompañan expertos tanto de Santander Private Banking como de nuestra gestora, Santander Asset Management, que en unos minutillos, en cuanto yo termine, les contarán todo esto en profundidad. El año pasado titulábamos el informe «El gran ajuste de los tipos de interés». Y bueno, analizábamos la recuperación de los mercados, yo diría que en 2 fases, ¿no? En la primera fase, pensando en el alcance del pico de la inflación, bueno, que pensábamos que permitiría a los bancos centrales empezar a relajar esa subida de tipos y que eso, en la parte final del año, seguramente provocaría pues una recuperación especialmente en los mercados de renta fija. Eso pensábamos hace 12 meses. También pensábamos que más bien hacia el final del año pues empezaría seguramente un inicio de la bajada de los tipos de interés y eso animaría pues el otro gran mercado, el mercado más cíclico como es el mercado de la renta variable. Bueno, lo que se ha demostrado en el año 2023 es que la economía pospandemia es diferente, se comporta pues con un patrón distinto, de manera diferente, y los efectos de la subida de tipos, seguramente más rápida de la que todos los que estamos aquí recordamos, de las últimas décadas, pues está mostrando mucho más retraso del previsto en generar efectos, lo que todos somos muy conscientes. Y de esta manera los banqueros centrales pues no han podido bajar los tipos, hablando siempre de las economías desarrolladas en las que operamos, ¿no? Por tanto, los ajustes que esperábamos en 2023 no se han producido, pero seguramente los vamos a ver pues en los próximos meses y trimestres durante el 24. Yo, por resumir un poco cuál es nuestro escenario central, que luego nuestros compañeros detallarán mucho más y hablarán mucho más en detalle, como decía, básicamente el escenario central es el crecimiento económico se desacelera, pero no preveemos una recesión global. Por lado de la inflación, preveemos que ya está sucediendo una moderación de la inflación, pero en ningún caso esperamos niveles de inflación que estén por debajo del 2%. Ya nos gustaría a todos, no prevemos en absoluto esto. Y bueno, sí prevemos que los tipos de interés pueden comenzar a bajar, pero de una forma claramente moderada. Hablando de títulos, antes decía que el título del informe del año pasado decía el gran ajuste de los tipos de interés. Bueno, pues ahora queremos enfocarlo desde un punto de vista algo más del lado del inversor, ¿no? Y hablamos de extendiendo el horizonte de inversión, que nos parece algo capital en el momento en el que estamos. Básicamente lo que estamos viendo es que los inversores estamos centrados mucho más en olvidar las oportunidades de inversión que pueden derivarse de extender el horizonte de inversión. Estamos muy centrados en el corto plazo. Nuestra obligación como asesores, como banqueros, es mostrar las oportunidades que existen si extendemos ese horizonte de inversión. Sin duda, la falta de visibilidad de qué puede pasar con el ciclo de subidas de tipos de interés, el lamentable incremento, muy lamentable, muy pronunciado de tensión geopolítica en Oriente Próximo, pues lógicamente hacen que los inversores caigamos en refugiarnos en el corto plazo, ¿no? Pero el problema es que los tipos de interés no van a permanecer en este nivel de una forma indefinitiva. No van a permanecer este nivel de tipos de interés durante mucho tiempo. Por tanto, consideramos que hay que combinar esa seguridad de los retornos de corto plazo extendiendo estrategias de inversión que contemplen un horizonte mayor. Básicamente en 3 lados, en función, lógicamente, de cada uno
qué perspectiva, qué tipología de inversor sea, ¿no? Primero, incrementar la duración de las carteras. Como decía, los tipos no van a permanecer a este nivel de forma indefinida y pensamos que van a ir recortándose de forma moderada durante el año que viene y, por tanto, tiene todo el sentido incrementar las duraciones de carteras, pues, de fondos de renta fija o directamente renta fija. La experiencia que tenemos es que en un contexto de desaceleración económica y de tipos históricamente altos, los bonos con una cierta duración funcionan muy bien en entorno a este tipo. El siguiente paso sería hablar de riesgo crediticio, que puede complementar una cartera en la cual estemos trabajando, pues, con bonos soberanos, incrementando algo de la duración y también teniendo una parte en corto plazo. Con un moderado riesgo crediticio podemos mejorar claramente la relación riesgo-rentabilidad de las carteras. Creo que también es uno de los ejes que van a salir en la conversación de ahí. Y, por último, pues el mundo lleva tiempo cambiando, muchas veces de forma muy inesperada, impredecible, pero muy intensa, y es un proceso de cambio clarísimo. Y nos enfrentamos a diferentes modelos de transición o temáticas de transición, ¿no? Y pensamos que hay oportunidades de inversión atendiendo a esos cambios que estamos viviendo. En concreto, 4 temas que nos parecen importantes. El modelo energético, pero todos lo tenemos en la cabeza y todos lo estamos viviendo. Sin duda, el contexto geopolítico, que genera riesgos, pero también genera movimientos y oportunidades. Hay que estar atentos a ellos. El uso de la tecnología, creo que todo lo tenemos absolutamente también identificado. Y también cómo está cambiando el mercado de acceso a la financiación. Es otra temática muy importante para aprovechar oportunidades, ¿no? Todo esto hará, bueno, pues que generemos oportunidades de inversión y generemos, bueno, pues una cartera de inversión que aproveche adecuadamente esa relación riesgo-rentabilidad que es absolutamente central. Bueno, nuestros directores de inversión detallan esto mucho mejor y mucho más despacio que yo. Y, bueno, la cuña publicitaria me la van a permitir como director de banca privada. Nuestros equipos de banqueros y nuestros equipos de asesores estarán siempre a disposición para abundar un poco en cómo plasmar esto en sus carteras y sus ideas de inversión. Y así más, pues les paso con Juan de Dios Sánchez Rosselli, básicamente porque lo tengo a mi mano izquierda, lo tengo más cerquita, que es nuestro CEO global de Santander Private Banking, y al resto de compañeros que tenemos aquí que hablarán mucho mejor y mucho más detenido de todo lo que he hablado hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por esa introducción tan amplia del mensaje que vamos a tratar de explicar en esta presentación y que se concreta en este titular, extendiendo el horizonte de inversión. Hemos conseguido lo que esperábamos, nos ha costado un poco más, pero por fin tenemos visibilidad en la parte que es más fundamental a la hora de valorar activos financieros, que son los tipos de interés. Los tipos de interés afectan a todos los activos y los últimos años hemos carecido de visibilidad en esta variable tan fundamental. Y ahora hemos subido esta cima de los tipos de interés y podemos obtener una serie de oportunidades que vamos a desglosar. Pero antes queríamos hablar un poco del 2023, porque el 2023 ha sido una sorpresa en muchos frentes que ha alterado un poco los patrones de comportamiento económico y de mercados a los que estábamos acostumbrados y queríamos pues aprovechar la oportunidad para debatirla por áreas geográficas. Voy a empezar por Estados Unidos. Nicolás acaba de llegar de Estados Unidos y, curiosamente, pues él nos puede explicar cómo es posible que una economía en la cual se suben los tipos un 5% crezca un 5%. ¿Cuál ha sido la magia para que haya aguantado tan bien este tensionamiento monetario en la economía americana? Bueno, Charlie Munger y Warren Buffett, que son los dos principales gestores de Berkshire Hathaway, siempre han dicho a todos los hedge funds: nunca apuestes en corto en la economía americana, pues siempre te puede llevar gratas e ingratas sorpresas. En este caso, principalmente, ha sido el consumidor. Creo que las dinámicas que hemos tenido pues, desde el año 2020 han favorecido a que el consumidor, que es el 70% del PIB de Estados Unidos, hayan podido pues, aportar mucho mayor crecimiento de lo que el año pasado, donde todo el mundo estamos hablando de que podíamos entrar en recesión en 2023, pues hemos tenido un comportamiento tan positivo. El último dato de PIB que hoy se revisaba del tercer trimestre salía a casi niveles de 5,2%, muy por encima de las expectativas que teníamos el año pasado, que estamos hablando de que podemos ir a tasas casi negativas, ¿no? Ahora, ¿ese 5% es sostenible o ha habido algunos impulsos, vamos a decir, que se van a diluir en el tiempo? No, obviamente se van a diluir en el tiempo porque principalmente tiene la componente de inventarios, que es una componente puntual, no es estructural, pero sí vemos dinámicas por la parte del consumidor, principalmente, uno, porque tenemos una rigidez en el mercado laboral. Las empresas en el año 2023 han generado beneficios,
no han tenido que hacer recorte de plantilla y los trabajadores siguen ingresando sus nóminas. 2, en el caso de Estados Unidos en particular, en el año 2020 los planes de estímulo fueron cheques directos al consumidor, que llegaron a las cuentas corrientes. De hecho, muchos de nuestros trabajadores recibieron esos cheques y se lo están gastando. Por lo tanto, la capacidad de ahorro todavía se mantiene muy elevada. Y la tercera es la parte de tipo de interés, que el mecanismo de transmisión no ha llegado al consumidor, dado que la mayoría de los consumidores que tienen hipotecas refinancian sus hipotecas a tipos a largo plazo y fijos, y por lo tanto la subida de tipo de interés, que es lo que más golpea a los hogares, no ha ocurrido esa transición. Eso es lo que vemos en el gráfico, que vemos que el repunte del precio de las hipotecas ha pasado del 3 al 8, sí, pero la tasa efectiva se ha mantenido anclada porque hay un elevado porcentaje. Entonces, si el consumidor, mientras tenga ahorro, tenga empleo, dado que no tiene impacto por los tipos de interés, a no ser que compres a día de hoy una casa, principalmente tiene dinero para seguir consumiendo. Eso sí, obviamente, en la medida que va pasando el ciclo y los tipos se mantienen elevados, pues el consumidor paulatinamente, pues ese exceso de consumo pues se va a ir reduciendo. Pero esto no implica que vayamos a cambiar de la noche a mañana de un escenario de crecimiento positivo a un escenario de crecimiento de recesión, sino que paulatinamente en el 2024 deberemos ver una desaceleración del crecimiento. La transmisión monetaria está tardando un poco más, pero va a llegar, y algunos efectos como el gráfico de la izquierda, que muestra el gasto fiscal, correcto, que ha ido en dirección contraria. Esa es la segunda variable que le queda mencionar ahora. Tenemos la primera, que es el consumidor, y la segunda, que es la parte más importante, fue que todos los planes de estímulo fiscal que se implementaron en el año 2020, en el 2021 y en el 2022, no sé si recuerdan que este año se ha implantado, pues, bueno, el año pasado se implantaron pues diferentes actos, que era el CHIP Act, por ejemplo, en donde son a nivel de cantidad prácticamente muy parecidos en términos porcentuales de PIB, por ejemplo, al Plan Marshall, que se implementó en la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene un efecto positivo que, unido con el consumidor, la agrupación de los dos ha hecho que no se sienta en la economía el impacto tipo de interés. Pero hay que mencionar, y seguramente ustedes lo verán en los periódicos, que hay mucha gente que todavía piensa que vamos a entrar en recesión en Estados Unidos, porque en el sector manufacturero ahí sí ha habido un impacto por la subida de tipo de interés, ya que los empresarios, al invertir en capital fijo, han ido retrasando esas inversiones porque ya no es tan rentable, y eso hace que esa parte específica del PIB americano, que es de poco peso, está viéndose impactada. Entonces está habiendo, vamos a decir, un impacto en fases sucesivas que está haciendo que este ciclo sea un poco moderado. Pasemos a Europa. Europa, hace 12 meses estábamos vamos a decir, con el alma en vilo, porque no sabíamos si íbamos a tener gas. Estábamos con las reservas, se ve en el gráfico, muy por debajo de las expectativas, y teníamos sufrido un impacto, una gran crisis financiera con la quiebra de Credit Suisse. ¿Cómo es posible que la economía europea haya podido salvar estos dos impactos? Se ha sentido, ¿no? No es que hayamos tenido un año espectacular en crecimiento, pero mucho mejor de lo esperado, ¿no, Alfonso? Buenas tardes, Juan de. Pues es la realidad, ¿no? Probablemente todos los que estamos en este auditorio y los clientes que nos siguen al otro lado de la pantalla hubieran firmado un crecimiento este año en Europa, en la zona euro, cercano al 0,5 promedio anual, ¿no? Es algo que, como bien dices, a finales del año pasado estábamos temblando, y no de frío, que también, pero temblando con la posibilidad de que el gas fuera un problema, ¿no? Afortunadamente hubo una combinación de factores. Por un lado, la suerte. Al final hubo un invierno y una primavera muy benignos en clima. Y luego también, pues yo diría, la flexibilidad y la capacidad de los diferentes gobiernos de diversificar de una manera muy flexible y satisfactoria, pues bueno, la fuente de abastecimiento energético, ¿no? Y ahora tenemos una situación a nivel de inventarios bastante holgada, y el año pasado, en torno a febrero, prácticamente llegamos al total de capacidad, ¿no? Es una realidad que ha aliviado mucho la factura energética y ha sido determinante para evitar una merma adicional de renta disponible que hubiera precipitado la economía europea, desde luego, al vacío. Otro factor fundamental, Juan de, es el sector financiero, ¿no? Al final han sido muchos años de esfuerzo, de trabajo, de levantar muros de contención del riesgo sistémico, y esos muros se pusieron a prueba en primavera de este año, ¿no? Al final tuvimos, perdón, Nico, que esta vez os ha tocado a vosotros, ¿no? Esa crisis de parte del sistema financiero americano, la parte más pequeña y mediana, y luego tuvimos una primera repercusión en Europa a través de Credit Suisse, ¿no? Banca suiza. ¿Lo notó la banca de la zona euro? Para nada. Es decir, no había en ningún momento ni elevación sustancial de las primas de riesgo, y luego lo que más nos interesa como agentes económicos, ¿no? Al final el crédito ha sido fluyendo con total normalidad. Diferencia clave con lo que sucedió en 2007-2008, en la gran crisis financiera, que fue precisamente lo que llevó a la economía global y particularmente a la europea a un descalabro
prácticamente sin precedentes, salvo la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. No olvidemos una cosa, que al final el crédito es el sistema circulatorio de la economía y que funcione como lo está haciendo a lo largo de los últimos meses es clave. Por tanto, esas dos variables, energía y crédito o fortaleza del sistema financiero, han determinado que la economía europea haya aguantado mucho mejor de lo previsto. Es cierto, Juan, que Alemania está en recesión técnica. Sí. Es cierto también que a raíz del desgraciado conflicto en Ucrania, pues ha levantado un velo de realidad que es una suerte de falsa competitividad de la economía alemana, muy nutrida por una energía muy barata. Pero al margen de esto también yo creo que hay elementos para el optimismo, ¿no? Un optimismo más coyuntural, que es el que las economías más apalancadas en servicios han sido capaces, pues, bueno, de recoger ese relevo que dio la parte de bienes. Estamos viendo ahora cómo España es el ejemplo de este año, recuperar el terreno perdido al ser la economía que más tarde recuperó niveles prepandemia. Luego también muy importante el paulatino aterrizaje de los fondos de recuperación, ¿no? Creo que esto es una variable que no se está hablando tanto, pero de futuro va a ser determinante porque el impacto que puede tener la parte de stock de capital, que es uno de los tres determinantes del crecimiento potencial, además de la demografía, que desgraciadamente en Europa es una variable perdida, pero también la productividad nos va a dar alegrías con la inteligencia artificial. Pero esta parte, esto de capital de inversión, va a ser probablemente uno de los principales vectores de crecimiento potencial en los próximos años y no hemos hecho nada más que empezar a la hora de aterrizar esos fondos, ¿no? Yo creo que por aquí hay argumentos para pensar, y luego hablaremos en la parte de crecimiento, que Europa probablemente este año hayamos visto ya lo peor en crecimiento y gracias a lo que hemos comentado, energía y un funcionamiento normal del sistema bancario, pues se ha capeado un escenario de tipos de interés bastante adverso, un escenario de tipos muy exigente para todos los agentes económicos, pero que era inevitable porque al final no olvidemos una cosa, a diferencia de nuestros amigos americanos, la Reserva Federal tiene un objetivo dual, crecimiento e inflación. En Europa seguimos con ese ladrillo grabado a fuego en Frankfurt, que es estable de precios a rajatabla. Perfecto. Alfonso García Rivero es el responsable de estrategia de la banca privada en España. Vamos a pasar a otro continente con la colaboración de José Mazoy, que es el CIO global de Santander Asset Management, que conoce muy bien la región de Latinoamérica. En términos porcentuales, la mayor sorpresa en crecimiento no ha estado en Estados Unidos, que quizás en tamaño, pero en porcentaje ha sido Latinoamérica. Aquí vemos las expectativas de crecimiento de sus dos principales economías, México y Brasil. Ha cambiado radicalmente lo que se esperaba en solo 12 meses, ¿no? Totalmente. Bueno, pues gracias por la invitación, Juan de. Desde luego, algo que hemos visto y que nos ha sorprendido mucho en el caso de Latinoamérica es el incremento en las expectativas de crecimiento. Yo soy mexicano y, como dicen en México, cuando en Estados Unidos estornuda, a México le da catarro. En este caso, el ver que básicamente las expectativas de crecimiento en Estados Unidos pues han sido revisadas y pues este miedo de recesión ha sido amainado, pues también eso se ha reflejado muy positivamente en el caso de México. En el caso de Brasil es un poco distinto, tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria, que ha hecho que se hayan revisado las expectativas de crecimiento al alza. Yo diría que Latinoamérica es un caso muy interesante, ¿no? Por dos cosas. Por un lado, en el momento que empezó a crearse este proceso inflacionario, fueron muy rápidos en actuar y en tener subidas de tasas. Yo creo que es también un poco por la experiencia que hemos tenido en estos países de vivir con inflación. Y por otro lado, en términos del gasto público también ha estado bastante restrictivo, ¿no? Yo diría, en los últimos 2 años, el gasto público como proporción del PIB en la región pues ha sido restrictivo alrededor de 2% el año antepasado y 1% este año. Entonces yo creo que la política fiscal está bastante saneada. Y luego, bueno, pues la gran historia es todo lo que tiene que ver con el tema de nearshoring, la tensión geopolítica que existe entre China y Estados Unidos por un lado, y ver esas rupturas en todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro como consecuencia del COVID, pues ha hecho que Estados Unidos cambie un poco en la composición de quiénes son sus principales trading partners, ¿no? Y en ese sentido, pues China ha tenido un declive muy grande y ahora México se convierte en el primer socio comercial
de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, vemos algunos números anecdóticos ahí, como Tesla, por ejemplo, haciendo un compromiso de invertir aproximadamente $5,000 millones en una planta ahí. Vemos que la inversión directa extranjera tan solo este año es de más de $30,000 millones, con lo cual todo el mundo está muy entusiasmado con el caso de México, ¿no? Entonces, pues sí, claramente esto lo estamos siguiendo muy de cerca y bueno, ya hablaremos un poco más de las tasas de interés y tal, pero sí, Latinoamérica está resultando una gran tendencia y algo que nuestros clientes quieren hablar de ello continuamente, ¿no? Muy bien, pues nos falta un último sorpresa que hemos tenido en el 2023, que ha sido el boom de la inteligencia artificial. Esto, pues, ChatGPT es la solución o la aplicación más que todos más conocemos, pero hay multitud de aplicaciones y esto ha generado un impulso a la apreciación de los mercados realmente que yo no he visto con esta rapidez en las últimas 3 décadas. Ponemos como ejemplo este gráfico en donde las 7 compañías que se perciben como líderes en este boom de la inteligencia artificial han incrementado su capitalización bursátil en 5 billones. Y ya tiene una capitalización bursátil que casi equivale a los 12 billones que capitalizan las 600 mayores empresas europeas. Es decir, el tamaño, la dimensión de las expectativas de crecimiento que va a haber detrás de estas nuevas aplicaciones ha sido otro impulso a los mercados, aparte de estas variables macro que hemos analizado por región. Por lo tanto, esto nos ha configurado un año 2023 mejor de lo que esperábamos y algunas de estas variables, estos vientos a favor, van a seguir ayudando el 2024, pero lo importante es, primero, tener las bases de cómo va a ser el mix de inflación, crecimiento y tipos, y para eso vamos a dar un pequeño repaso a estas 3 variables para ver cómo eso nos afecta a las inversiones. Y vamos a empezar por la variable inflación, que ha sido el foco de preocupación de los 2 últimos años. Aquí vemos el progreso en las estadísticas de inflación en Estados Unidos y la eurozona, tanto en subyacente como en la headline. Y la pregunta, Nicolás, si esta tendencia va a seguir de desinflación, se va a poder mantener. En la primera parte del año la respuesta debería ser sí. Pensamos que las dinámicas de inflación de desinflación que comenzaron a principios de este año deberían continuar en la primera parte del año 2024. Por la parte de la oferta, las cadenas de suministro están ya totalmente limpiadas, todas las presiones inflacionistas, y por la parte energética también están limpiadas. Por la parte de bienes duraderos ya cada vez hay menos presión y la que quedan más son las alineadas con servicios principalmente, que son las presiones por salarios. Entonces, todo lo que viene inflación por servicios, tanto en la parte estadounidense, principalmente ahí estaremos hablando pues todo lo que es gasto en restaurantes, gastos en hoteles, gastos relacionados con vivienda, pues esos precios están siendo mucho más, están descendiendo, pero de manera mucho más lenta y está haciendo que estos últimos movimientos, que son los que veríamos desde mi punto de vista más en la segunda parte del año, pues van a ser mucho más lentos. Pero en la primera parte del año yo sí creo que la tendencia en Estados Unidos va a seguir descendiendo. Lo que menciona de servicios es lo que se habla en la prensa de la última milla de inflación, que es la que va a costar más. Efectivamente, la cuestión es que llegamos a las tasas a las que estamos esperando que hayamos alcanzado, como dice el informe, estarían cercanos al 3%. El objetivo de los bancos centrales, en este caso de Estados Unidos, que es donde estamos hablando, es de un 2%, para pasar de 3 al 2, lo que se denomina la última milla. Va a ser muy difícil, dado, como decíamos anteriormente, la dinámica de crecimiento y sobre todo la rigidez del mercado laboral, donde la tasa de desempleo está en mínimos, pues esa dinámica laboral, donde el consumidor sigue teniendo dinero, pues bajar del 3% a 2% pues va a costar mucho. O sea, el efecto de la última milla. Pero lo importante es que la tendencia, si no hay ninguna disrupción, es que lleguemos allí a lo largo del 2024 de manera paulatina. No tan cerca para el 2 como nos gustaría, pero llegará en tipo 2.5 o 2.6, pero llegará. Y en el caso europeo la tendencia está clara, hoy sale el dato de inflación de Alemania, dato de 2.4, y mostrando claramente que si bien va retrasado el efecto de alimentación comparado con Estados Unidos, pero la tendencia sí es clara y muy parecida a la de Europa, donde la preocupación de inflación pues la dejamos atrás y este año va a ser más un enfoque de la preocupación por crecimiento. No, es increíble que se haya logrado tanto avance en frenar la inflación con tan poco coste en términos de desempleo. De hecho, yo creo que se publicaba también el dato en la eurozona del 6,5% de desempleo, que es el mínimo histórico. Sí. Es decir, prácticamente no ha costado nada
en la eurozona y en Estados Unidos también prácticamente décimas, ¿no? Entonces, ahí la pregunta la pasamos a Alfonso, es decir, vamos a decir, este coste, lo que se llama la desinflación inmaculada, ¿va a ser tan inmaculada o va a haber algún tipo de coste todavía que queda efecto retraso en la economía? ¿Cómo va a ser la reacción por el lado del crecimiento? Bueno, la verdad, Juan, es que el coste de momento está siendo mínimo, ¿no? Es cierto que ha habido un coste ya acumulado, pero probablemente esta ha sido la recesión más telegrafiada de la historia que de momento a nivel global no se ha producido, ¿no? Yo creo que ahora lo que hay que definir de cara al año 24, qué es lo que viene por delante. Es un escenario, utilizando ya términos más anglosajones, de aterrizaje suave, un soft landing, de aterrizaje brusco, un hard landing, recesión, o lo que nosotros consideramos que va a suceder, que es un ajuste paulatino, un ajuste prolongado, pero un ajuste nada traumático, lo que sería un long landing, es decir, un ajuste de largo plazo. Y todo parece que va a ser así, gracias, ya lo iba esbozando también Nicolás, yo creo que hay una variable determinante y diferencial respecto a lo que hemos visto en el mercado laboral en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, un mercado laboral muy diferente a todo lo que hemos conocido, y básicamente porque hay una escasez de trabajadores cualificados y eso desde luego que está llevando a las empresas a la hora de ajustar plantillas, no hacerlo a través de plantilla precisamente, sino aprovechando las bondades de la tecnología, pues bueno, de ajustar las horas trabajadas o de apelar a otras herramientas de flexibilidad que están también ayudando a que el desempleo no crezca y que por tanto la renta disponible se mantenga grosso modo razonable, ¿no? Eso es un elemento diferencial. Yo creo que otro punto muy importante es el nivel de partida de los balances privados, ¿no? Es decir, tanto empresas como familias en los últimos años han hecho, por un lado, un ejercicio de desapalancamiento que les ha llevado a afrontar este proceso de subida de tipos con menos obligaciones y, además, se han aprovechado pues, bueno, de esos tipos de interés que podemos decir aberrantes por lo bajos o incluso negativos en algunos casos, particularmente aquí, y esto pues, bueno, ha propiciado que las familias se hayan endeudado a tipos muy atractivos y que las empresas hayan hecho un ejercicio inteligente de hacer acopio de caja para afrontar lo que viene por delante. Y eso es otro elemento también que está explicando por qué el aterrizaje está siendo suave. En cualquier caso, hemos vivido el ciclo de tipos de interés más intenso casi de los últimos 40 años. No olvidemos que la Reserva Federal empezó a subir tipos en marzo del 22, pero lo ha hecho en una cuantía superior a los 500 puntos básicos. Esto no ha sucedido muchas veces. ¿Eso va a tener un efecto? Seguro que lo va a tener. El decalaje, ¿cuál es el promedio? 12-18 meses. Llevamos ya casi 20 meses de la primera subida de tipos de la FED y de momento lo habéis apuntado, crecimiento del último trimestre por encima del 5 anualizado. ¿Va a venir una moderación? Desde luego, y porque al final el consumo lo tiene que notar de alguna manera, sobre todo aquellos estratos de la población con rentas más bajas, donde apela más a la financiación variable y que tienen más propensión marginal al consumir. Y eso es una cuestión que, lógicamente, va a provocar que el consumo lo note en alguna medida. Pero parece que no va a ser un drama. Otro punto importante, lo decía antes, la inversión. Partimos de un nivel de inversión desde el año 2008 hasta el año 2020, el más bajo en tasas de reposición de capacidad instalada desde la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que partimos de un nivel muy bajo y normalmente los multiplicadores de expansión del crecimiento cuando se parte de niveles tan bajos de inversión suelen ser más elevados. Eso es otro punto que nos tranquiliza de cara a evitar una recesión. Por tanto, Juan de cara a 2024, escenario de moderación sí, de recesión no, long landing sí, hard landing no. Y ahora, fíjate la paradoja, ¿no? Hemos pasado de finalizar el año pasado de esa recesión telegrafiada, ahora hablar de escenario otra vez de Goldilocks, requisitos de oro, de crecimiento más o menos no alejado del potencial, inflación controlada. Yo creo que eso tampoco, ¿no? Al final, en la sopa de ricitos de oro, la temperatura empieza a enfriarse un poquito, no es tan óptima. Entonces, yo creo que aquí, pues bueno, el escenario es nada se va a romper, pero sí se va a moderar. Entonces, mejor la temperatura de la sopa de inflación que la sopa del crecimiento, que va a estar un poquito más fría de lo que sería el crecimiento. Aquí vemos los datos de crecimiento que se esperan para el 2024, van a estar un poco por debajo de lo que sería el crecimiento potencial. Nos va a faltar un poquito de crecimiento para que sea todo en la temperatura óptima. Pero lo importante es qué van a hacer los bancos centrales con estas dos variables, con esta ecuación de crecimiento e inflación,
José, ¿qué es lo que pensamos que va a ocurrir con los bancos centrales? Bueno, pues yo creo que un poco lo podemos ver en el gráfico que aparece en pantalla. Ahí tenemos básicamente el comportamiento de los bancos centrales en países emergentes y también los bancos centrales en países desarrollados. Claramente desde el 2021 ha habido una tendencia de los bancos centrales de subir las tasas de interés. La política monetaria al final es una función de reacción con respecto a la inflación y el crecimiento, y al tener una inflación tan elevada, pues lógicamente la autoridad monetaria tiene que subir los tipos para pues, frenar esa actividad, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso de Brasil ha habido 12 subidas, ¿no? O sea, ahorita vamos a mercados desarrollados, pero ha habido 12 subidas, llevando la tasa de referencia hasta el 13.75, ¿no? Son niveles bastante altos. Y como mencionaba antes, en Latinoamérica se empezó un poco antes con este proceso de restricción monetaria. Ya luego empezó básicamente el Banco Central de Inglaterra, seguido por la Fed. Y bueno, pues lógicamente lo que han hecho es tener estas subidas de tasas de interés. Ya en el caso de Latinoamérica estamos viendo que el ciclo de la pausa ha llegado, e incluso hemos observado ya una serie de bajadas, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Chile. Son las tres últimas líneas descendentes, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque ahí ya pues la inflación parece estar controlada. Esto, bueno, lo hablaremos después, pero pues ofrece unas oportunidades tremendas en términos de tipos reales en estas economías. Y bueno, lo hablaremos más adelante, pero sí parece que ya también las economías desarrolladas han llegado al pico de las tasas de interés. Entonces, esta fase, se ve muy bien en este gráfico que esta fase de tensionamiento está llegando a su fin, y se habla de que ha sido un ajuste un poquito más duro, de mayor calado del que inicialmente se preveía, y hay una frase que se ha oído mucho, lo de higher for longer. ¿Nos lo puedes explicar con este gráfico? Sí, desde luego. Se ve bastante claro también en el gráfico. Tenemos la línea roja, que son los futuros de la Fed, ¿no? De la tasa de la Fed, y básicamente yo distinguiría tres partes, ¿no? De enero del 22 más o menos hasta noviembre de ese mismo año, pues es un periodo donde hubo una subida de tipos muy importante. En particular la Reserva Federal, yo creo que subió los tipos alrededor de 400 puntos base, y pues fue demasiado agresiva, sobre todo por los niveles donde venía, y la duración a esos niveles suele ser bastante alta, ¿no? Con ella también fueron subiendo también las expectativas de tasas de interés a largo plazo. Llegamos a la segunda fase, que es la que llamamos de calibración. Ahí se empezó a notar el tensionamiento que viene dado por estos tipos de interés, y pues varios bancos regionales, en el caso de Estados Unidos, Silicon Valley Bank, entre otros, y Credit Suisse en Europa aproximadamente el 15 de marzo, pues vemos que se llegó ahí a un tensionamiento, pero muy rápidamente yo creo que la Reserva Federal se vio que era un problema muy localizado y que podían seguir adelante con su plan de subidas, ¿no? Y esto nos lleva a la última fase, donde básicamente se ve que hay un gradualismo importante en términos de cuánto tiempo va a tardar la inflación a llegar al target tanto de la Fed como de la ECB, con lo cual el discurso se ha convertido en todavía bastante restrictivo, y eso ha hecho que la parte larga de la curva, en este caso está reflejada en la línea azul, que es el 5 años en 5 años, pues haya tenido también un incremento bastante importante. Habiendo dicho todo esto, lo que vemos en la línea roja es que los futuros de la Fed están ya bastante estables, con lo cual ya el mercado está empezando a percibir que hemos llegado a una pausa, y también los tipos de interés de largo plazo vemos un comportamiento similar, que ya han aumentado, pero parece que ya vamos a estar en ese estadio por un tiempo. Bueno, hay mucho debate de cuánto va a durar, pero hemos pasado de la discusión del cuánto del cuánto subir al cuándo bajar, ¿no? Entonces, que es una discusión mucho mejor para los mercados, ¿no? Sí. Estábamos muy asustados cuando la discusión era del cuánto. Con esto, lo que has explicado muy bien es que el ajuste monetario ya es completo, tanto en la parte corta y la parte larga de la curva, y esto nos abre pues un panorama mucho más claro a la hora de invertir, ¿no?
Entonces, vamos a analizar con estos ingredientes de variables macro qué hacer en los mercados. Y nuestro mensaje es ir más allá del corto plazo, pero antes queríamos poner una diapositiva del corto plazo, porque la inversión en el corto plazo rentable ha sido lo que nos ha faltado en las últimas 2 décadas. Es algo que hemos echado mucho de menos. Podemos ver aquí en la parte de la izquierda los tipos tanto nominales en azul como rojo, los reales, netos de inflación, y a la derecha los de la eurozona. Pues hemos pasado casi una travesía del desierto donde el inversor de corto plazo ha estado penalizado. Y eso, la inversión de corto plazo es una parte importante también en las carteras y nos da una enorme seguridad, y lo hemos echado mucho de menos. Por fin, esta parte, podemos contar que este ingrediente que ha sido tan echado de menos lo tenemos disponible y a unas tasas realmente atractivas. Ahora, esto es algo que no necesitamos. Nuestro informe tiene 44 páginas, no hace falta explicarlo en 44 páginas a nuestros clientes y a todo el mundo, porque todo el mundo se está dando cuenta de esto. Y todos los flujos de inversión, prácticamente el 100% de los flujos de inversión, tanto en fondos en la eurozona como en Estados Unidos, están yendo a monetarios. Y es por eso que el mensaje que queremos transmitir en clave de inversión es ir más allá de las oportunidades del corto plazo, porque el corto plazo tiene una sola problema y es que dura poco, es corto plazo, ¿vale? Y que el mensaje que nos han trasladado nuestros compañeros es que los bancos centrales ya están pensando en bajar y que más pronto que tarde, si realmente seguimos con estos datos de inflación tan buenos, pues vamos a tener tipos inferiores. Por lo tanto, hay que complementar esta oportunidad del corto plazo con algunas otras estrategias que nos permitan alargar, extender esta oportunidad de tipos tan elevados, extenderla a un plazo mayor. Entonces, esa es un poco la narrativa de nuestro informe y vemos destacamos 6 estrategias. Y empezamos desde la más obvia, de donde tenemos más alta convicción, a alternativas que tienen más sentido conforme vamos extendiendo el plazo. Y José, te toca hablar de la más, para decir, la que vemos más clara. Explícanos por qué vemos tan clara la oportunidad de extender el plazo. Bueno, pues aquí aparece esta palabra duración, ¿no? Yo creo que esto es una palabra que inspira bastante respeto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y bueno, se dice mucho en los mercados, pues no ir en contra de los bancos centrales, ¿no? Y tomar duración, porque obviamente esto tiene un efecto multiplicador en los retornos, ¿no? Lo que vemos aquí en este gráfico pues es la evolución de la tasa de interés de corto plazo de la Fed, y luego vemos la evolución de la tasa de interés a 10 años, ¿no? Y vemos algo muy interesante, que es que básicamente cuando la autoridad monetaria entra en pausa y nosotros vemos cuál es el rendimiento del bono a 10 años en un año, o sea, en un periodo de un año, y los tipos de interés de muy corto plazo, y hacemos la comparativa, vemos que invertir en el largo plazo, es decir, tomar riesgo de duración, te compensa más que estar invertido en el corto plazo. Y las bolitas que aparecen ahí en el gráfico te dicen cuál es el exceso de retorno que tú tendrías por extender la duración de tu inversión, ¿no? Entonces yo me enfocaría, por ejemplo, en la última bolita que dice que básicamente si uno hubiera estado invertido por 12 meses en el 10 años, hubiera tenido un retorno de más del 10%. Si hubiera estado invertido en el corto plazo, pues básicamente el promedio de estar invertido en el muy corto plazo sería de alrededor del 2 punto y pico, ¿no? Y lo cual te da un diferencial de el 8%, ¿no? Entonces yo creo que en este momento en el que nosotros percibimos que los bancos centrales están entrando en pausa, es un buen momento para dejar de pensar en el corto plazo, que como dices tú, hay un riesgo de reinversión muy grande, ¿no? Porque básicamente las tasas van a ir bajando y va a ser difícil tener un retorno promedio alto, pues empezar a considerar extender la duración de la inversión, ¿no? Entonces yo creo que este es un buen momento porque pensamos que ya la autoridad monetaria está en pausa. Entonces esa sería la primera oportunidad de inversión. No, hay pocas oportunidades que tengan un historial un hit ratio, como dicen los americanos, tan del 100% de retorno positivo. Estamos hablando de la curva de gobiernos,
¿vale? Que es la máxima seguridad en términos de crédito. Pero también vemos, dentro de la renta fija, vemos otras oportunidades ya yéndonos al terreno de otro tipo de bonos. Explícanos la oportunidad en bonos corporativos. Claramente, nosotros tenemos una preferencia por todo lo que tiene que ver con bonos gubernamentales. Cuando hablamos de crédito, pues esto tiene más riesgo y en particular cuando tú tienes un desaceleramiento de la economía, pues empiezan a haber tensionamientos en las empresas, pueden haber quiebras, etcétera, etcétera. Si vemos cuál es la prima de riesgo crediticio, que es la línea azul, y la comparamos con básicamente las quiebras reales que ha habido a lo largo de la historia, vemos que la prima pues sobrecompensa esas quiebras que ha habido, ¿no? Entonces, en general, estar invertido en crédito pues es una propuesta interesante. Más aún en estos momentos, creemos que los niveles que estamos viendo del spread de crédito de alrededor de 150 puntos base reflejan adecuadamente el riesgo de potencial enfriamiento de la economía, con lo cual pensamos que es una buena oportunidad estar invertido en crédito. Y yo también me quedaría un poco con lo que comentaba Alfonso antes, que tiene que ver con básicamente el saneamiento de los balances tanto del sector de los consumidores como de las empresas. Las empresas han logrado financiarse a tasas de interés muy bajas, entonces en sus balances pues no parece que vaya a haber un tensionamiento muy grande, con lo cual sí recomendamos pues la inversión en investment grade. Eso sí, creemos que es importante hacer la selección de los nombres de una manera adecuada. Y para ello, pues básicamente creemos que es mejor hacerlo de una manera profesional. Por echar ahí una coletilla de Santander Asset Management, nosotros tenemos un equipo muy potente de análisis que básicamente se enfoca en el análisis de más de 600 emisores y pues tratando de identificar aquellos que vayan a ser menos sensibles a la parte de la economía que va a sufrir más. Porque ahí lo que muestra el gráfico es que en periodos de desaceleración o de recesión económica sí hay un repunte al alza de las quiebras y esperamos que haya un pequeño deterioro, pero que sea más que compensado por esta elevada prima de riesgo que vemos, y es un factor de generar retornos adicional para ya inversiones en la medida que nos vamos alejando del muy corto plazo. Totalmente. Pero dentro de la renta fija todavía hay más oportunidades. Es decir, hemos visto poco los segmentos un poquito de menor riesgo, pero si ya nos vamos a partes más sofisticadas del crédito, para un gestor de renta fija hay muchas más otras opciones, ¿no, Alfonso? Desde luego, Juan, yo creo, y no creo equivocarme en esta afirmación, que estamos en el mejor momento de las 2 últimas décadas para ser gestor de renta fija, porque no quiere decir que sea fácil. Y en cualquier caso, pues bueno, voy a traer algunos ejemplos futbolísticos que yo creo que te van a hacer entender bien la situación, ¿no? Lo ha apuntado José, ¿no? Al final, la parte de corto plazo, la parte de menos riesgo, soberanos, desde luego que se lo podríamos equiparar a un buen portero. Y el portero ahora sí que va a responder, ¿no? También la parte de crédito, ¿no? Hay una buena defensa, parece que también de acuerdo a los fundamentales empresariales y a los niveles de rentabilidad que nos está ofreciendo ese activo, también parece, ¿no? Pero esto quizás nos dé para, como hizo Grecia en la Eurocopa de Portugal de 2004, para ganar torneos de corto plazo. Es decir, con un buen portero y una buena defensa, como hizo Grecia exactamente porque atacó poco, pues logró ganar la Eurocopa. Pero somos inversores normalmente de largo plazo y hay que capturar estas oportunidades. Y lo bueno es que además podemos incorporar una buena media y una buena delantera, ¿no? Estamos hablando pues, bueno, ya de papel de crédito, ya no solo el grado de inversión, sino también high yield, que nos está ofreciendo unos rendimientos más que atractivos. Estamos hablando de deuda emergente, que a tener los fundamentales que esbozaba José, pues bueno, la verdad es que tiene buena pinta, sabiendo que es un activo muy ligado al ciclo, igual que el crédito, y que por tanto habrá que gestionar, y precisamente por eso, para configurar una cartera completa, el equipo completo, tenemos que apelar a una gestión profesional a través de fondos de la casa, que los hay y muy variados, que al final nos permitan pues bueno, configurar una cartera muy diversificada y una cartera que al final pues bueno, nos permita tener la base, la defensa del portero
sólidas, que es lo que tenemos en estos momentos, y la comparativa de los niveles de rentabilidad a vencimiento de estos papeles con lo que tuvimos a finales de 2021 así lo demuestra, y luego además aderezarla pues, bueno, con una media y con una delantera que nos puede dar un binomio de rentabilidad-riesgo más que atractivo. Ahí has mencionado decir, que es un magnífico momento precisamente por ese equilibrio de oportunidades. Ha habido épocas en las cuales pues te faltaba la parte más defensiva de la renta fija, no generaba retornos como consecuencia de las políticas monetarias ultra expansivas, ¿no? Y lo hemos querido explicar en el informe con este gráfico, diferenciando, pues esto es una cartera diversificada que mezcla muy bien la parte de riesgo de tipo de interés, que sería la curva de gobiernos, ¿no? La parte azul, con la parte roja, que serían los bonos que son más sensibles al ciclo. Explícanos un poco por qué ves que es un buen momento. Es un buen ejemplo, Juan, de lo que he comentado, ¿no? Al final, lo habéis comentado también en la mesa redonda, ¿no? La travesía del desierto post-Lehman llevó a que esa parte a riesgo de tipo de interés, la más consolidada de la cartera, pues que está en azul en el gráfico, en buena parte de los últimos años, pues bueno, ha arrojado retornos nominales muy parcos, incluso negativos en el caso de Europa, y en términos reales ya lo sabemos, también más negativos todavía, ¿no? Y eso ha cambiado, esa configuración ha cambiado, hay que aprovecharse de ello, pero además hay que incorporar ese papel que nos va a completar un binomio de rentabilidad-riesgo muy atractivo, jugando riesgo de tipo de interés, la parte azul, con riesgo de crédito, que sería la parte que ven en rojo en este gráfico. Esta cartera está configurada en un 60% por deuda soberana, un 25% por crédito grado de inversión y un 15% por papel con más rendimiento, que podemos incluir crédito high yield, renta fija emergente u otras tipologías de activo que van a necesitar una gestor profesional, porque son activos muy atractivos, pero que también tienen sus particulares en términos de correlaciones, términos de technicalities que decimos, cosas que hay que conocer muy del día a día. Esto es un poco más técnico, sí. Pero realmente lo bueno es que lo bueno es la mezcla, ¿no? Es como ser un entrenador, ver el equilibrio. Y normalmente la parte azul se comporta bien en los momentos en los cuales la parte roja no te da y te permite algo muy equilibrado. Sí, ¿no? Al final, alargando un poco la duración hasta 4 años, con esta configuración de carteras tendremos ahora un rendimiento a vencimiento del 5,5%. Un binomio muy atractivo, ¿no? Bueno, estamos ya hablando de carteras de gestión que mezclan pues, los elementos un poquito más tradicionales de la renta fija ya con segmentos más especializados. Para acabar, Juan, con el ejemplo futbolístico, ahora seríamos como el seleccionador francés, ¿no? Tenemos para mucho donde elegir, ¿no? Y mucho donde elegir y va a sobrar. Incluso tendremos que descartar algún activo, ¿no? Muy bien. Bueno, veo alguna preferencia futbolística ahí. Pero pasemos a la renta variable. Que a medida que se extiende el horizonte de inversión se convierte en cada vez un elemento más imprescindible. Nicolás, aquí vamos a hablar primero de cuáles son las variables clave para invertir en renta variable, valoración, beneficios. Correcto. Pero quizás el binomio rentabilidad-riesgo en el muy corto plazo quizás no sea tan favorable a la renta variable como la renta fija, pero tampoco es tan negativo, ¿no? No, lo que sí es cierto es que en entornos de tipo de interés mucho más elevados, para que un inversor en términos relativos pues, empiece a incrementar el peso en renta variable, implica que tiene que haber pues, un precio atractivo para comprar esos beneficios. Entonces, aquí en el gráfico se puede comprobar esa relación, esa tendencia negativa, que es la línea en donde se muestra en el eje de las X, que es el rendimiento del tesoro de la eurozona, y en el eje de la Y es el múltiplo que estamos pagando por esos beneficios. Por lo tanto, a mayor nos vayamos hacia la derecha, mayores tipos de interés, menores múltiplos tiene que tener la bolsa para que nosotros vayamos a invertir o incrementar los el inversores peso. exigen que la bolsa esté más barata porque para asumir ese riesgo de un horizonte. Porque hay mucha competencia en la renta fija, ¿no? Correcto. Entonces, lo que podemos ver es que en términos históricos la bolsa está en fair value. Sí, podríamos decir que no está ni cara, que estuvo en un periodo a lo mejor en el año 2022, pero tampoco es que esté mega barata. Pero si tu horizonte temporal es de medio plazo, sí podría ser y tiene que ser un activo que tienes que tener en cartera. Otro caso diferente. Estamos hablando de la renta variable europea, ¿no? Correcto. Si en caso, si vamos a la americana, la foto pues difiere, ya que la bolsa americana, si cogemos el Standard & Poor's utilizando la misma metodología, tiene 7 grandes compañías, que son las Magnificent Seven, que son las que están creciendo a tasas de crecimiento superiores al 25% año contra año de beneficios, y por eso justifican una valoración mucho más elevada.
Pero si las quitamos del índice y nos quedamos con las 493, se muestran que realmente el S&P estaría ajustado a los tipos de interés que tenemos actualmente. Esa sería la parte azul que está cotizada a 15 veces en beneficios. Respecto Entonces, hay dos realidades en la bolsa americana, ¿no? De hecho, para aquellos inversores que no sigan el Standard & Poor's, si no sigan, por ejemplo, el Standard & Poor's Equal Weighting, que son todo el peso de cada acción de las 500 pesa igual, o el Russell 2000, que representa todas las 2000 compañías americanas, el comportamiento de este año a nivel de performance, estamos hablando de performance entre el 4 y 5%, que en comparación al S&P, que lleva que es un 18%, pues totalmente diferente. Entonces, estas 7 grandes compañías están distorsionando la valoración. Totalmente la valoración y el comportamiento del S&P. No, yo la verdad es que nunca ha habido una mayor distorsión por una serie de compañías por el grado de concentración. Estamos hablando, ya representan el 30%, ¿no?, del S&P 500. Correcto. Muy bien. Vamos a la variable. Valoración, entonces, dejando aparte las Magnificent Seven, que tienen unas dinámicas distintas, están en fair value respecto a los tipos de interés. Ahora, lo importante es qué van a hacer los beneficios. Para los beneficios, la tendencia que hemos vivido este año es una tendencia de desaceleración, pero en los beneficios, la presentación de resultados de este tercer trimestre, hemos tocado suelo y a partir de ahora se proyecta que los próximos 4 trimestres, por lo tanto este último trimestre de este año y los 3 primeros del año que viene, empezamos a tener tasas de crecimiento se aceleren hasta el 10%, que es cerca de la media histórica. ¿Qué ocurre? Que en un entorno de crecimiento me parece que el mercado, por lo menos los analistas, están descontando un escenario excesivamente optimista para tener esa tasa de crecimiento del 10%, dado la dinámica que esperamos para el año que viene. Entonces, debemos más esperar una tasa de crecimiento pues, más cercana al 5, 4 o 5% al final de año, que lo que haría que, en términos de tipo de interés, si realmente los tipos de interés bajan, la valoración del múltiplo pues, debería empezar a ser más atractiva y a subir, que eso debería ser un factor positivo, y si realmente las empresas pues, bajan los tipos de interés, el coste financiero por la parte de beneficio neto va a ser positivo. Si mantienen los márgenes por coste o por volumen o precio, pues debemos ver un año que en bolsa pues, se ajustase al comportamiento de un año normal, que es cercanos incluyendo dividendos, de 7-8%. Lo que pasa es que bueno, esa rentabilidad tiene un riesgo mayor que el de la renta fija y no se separa mucho, ¿no? Por eso, lo que es en un horizonte de corto plazo, la comparativa no es renta, siempre la medimos en función del riesgo, ¿no? Correcto. Es decir, si hacemos un estudio de a medida que vas alargando el plazo, los riesgos de renta variable van reduciéndose y los porcentajes de tener rentabilidades positivas van aumentando de manera, pues vamos a decir, muy rápida. De hecho, en un ciclo de 20 años ya invertido en bolsa, que a lo mejor para muchos es muy largo, pero hay gente que lo ha tenido, la probabilidad de tener rendimientos negativos de una cartera es 0%. A medida que vas recortando, van incrementándose. Ese es uno de los mensajes que tratamos de explicar en el informe, es que a medida que extendemos el horizonte de inversión, la necesidad de invertir, el activo por excelencia pasa de ser la renta fija a la renta variable, y además estamos hablando ya estabas hablando de las expectativas de crecimiento de beneficios para el próximo año, pero si ya alargamos el periodo, ya sí es probable que lleguemos a las medias de crecimiento de beneficios, que el caso de la bolsa norteamericana han sido del 9%, ¿no? Más o menos. Es que es muy importante no perder el foco. Al final, las economías crecen, en media no decrecen, y por lo tanto los beneficios empresariales, normalmente tanto en bolsas americanas como en bolsas europeas tenemos muy buenos equipos gestores, y lo más normal es que creciesen por encima del GDP, y eso pues haga que el comportamiento a nivel de performance de empresas individuales o a nivel de índice pues tengan que superar a la renta fija. Vamos a ver, hay otra forma de tomar exposición a la bolsa, que es a través de opciones, y las opciones se valoran en función de los niveles de volatilidad y están muy baratas. Eso da muchas oportunidades a los gestores, ¿no? Bueno, en un entorno de gestión activa, obviamente yo siempre a nuestros clientes en banca privada internacional les recomendamos tener exposición a renta variable. Y con el mundo a día de hoy de poder cubrir una cartera con opciones, a un gestor le da pues, mucha capacidad de poder reducir el riesgo en momentos donde la volatilidad empieza a incrementarse. Entonces, para mí lo importante es que los clientes que tengan un horizonte temporal superior a un año tienen que tener exposición a renta variable y permitir que los gestores, ya sea con opciones o con notas estructuradas, puedan mitigar o reducir el riesgo de la cartera en momentos donde se perciba que puede haber correcciones.
Y eso es muy importante para jugar quizás a valores que tienen más volatilidad, más riesgo. Un ejemplo puede ser las Magnificent Seven. Hombre, por supuesto. Y en este gráfico vamos un poquito mal de tiempo, no lo vamos a poder explicar en detalle, pero lo que queremos, el mensaje que quiere transmitir este gráfico es que la disrupción de la inteligencia artificial está teniendo un impacto en mejora de ingresos y de beneficios en las empresas mucho mayor al impacto que tuvimos con la disrupción de Internet. Y eso lo hacemos comparando el crecimiento de ingresos de NVIDIA, que es la compañía más representativa de inteligencia artificial, con Cisco, que fue la compañía más representativa del boom de Internet. Y si Cisco estaba creciendo a tasas del 4 de crecimiento, de multiplicar por 4 sus ventas, NVIDIA está yendo a 14 veces. Eso nos da una idea de la oportunidad que está habiendo también de jugar a las empresas que tienen mayor crecimiento, aunque tienen más riesgo. Hay dos oportunidades adicionales que mencionamos en el informe. Estas dos oportunidades son ya para el horizonte de inversión más dilatado, porque son oportunidades que tienen ya pues, o una prima de liquidez o un mayor, vamos a decir, un periodo de maduración más amplio. La primera de ellas son los mercados privados. Normalmente los inversores estamos acostumbrados a construir carteras de inversión solamente con instrumentos cotizados, pero cada vez más una gran parte de la financiación de los proyectos más importantes está ocurriendo a través de private debt y private equity, que son, para invertir en esos fondos tienes que sacrificar liquidez. Y son instrumentos más complicados, pero los retornos, aquí vemos en este gráfico cómo los retornos a largo plazo de invertir a través de mercados privados tienen una prima de liquidez que para los inversores que puedan sacrificar, puedan invertir a esos plazos mayores, pues tiene mucho sentido. Y el crecimiento de estos mercados está siendo exponencial. Por lo tanto, el coste de oportunidad de no participar en esta parte tan importante de los mercados de la financiación está creciendo. Y el último informe, en el informe dedicamos una sección completa a hablar de 4 disrupciones en 4 ámbitos. El ámbito de los mercados, que es el que he mencionado de los mercados privados, ¿no?, que ya tienen un tamaño de 13 billones, pero se espera que duplique a 26. La transición energética, que va a implicar inversiones en infraestructura energética en todo el abanico de la infraestructura energética por importe de 55 billones. Y el impacto de la inteligencia artificial, que se estima que puede implicar mejoras de productividad de 16 billones. A eso hay que sumarle el cambio que va a ocurrir en todo lo que tiene que ver las cadenas de aprovisionamiento y de inversión directa como resultado de este conflicto entre China y Estados Unidos, que José ha explicado muy bien cómo está beneficiando compañías a países como México, y se estima que va a impactar al 20% del comercio mundial. Si sumamos todo el impacto de estas 3 transiciones a lo largo de una década, son distintos periodos, llegamos a una cifra que es superior a los 105 billones, que es el tamaño de la economía global. Ignorar estos cambios cuando van a generar oportunidades de tal magnitud, pues pensamos que no tiene sentido para carteras que inviertan a muy largo plazo. Entonces, es otro ingrediente en la coctelera de las oportunidades de inversión que pensamos que tiene un componente, un binomio atractivo de rentabilidad-riesgo, cada una en su horizonte. Y con esto terminamos las recomendaciones que pensamos que tienen sentido para el 2024 en la medida que vamos extendiendo el horizonte de inversión, y lo bueno es que tenemos oportunidades en todo el abanico, no solamente en todo el abanico de activos, pero en todo el abanico de plazos, y tenemos, la verdad, una mayor, vamos a seguir con el término futbolístico, tenemos una plantilla más compensada para poder configurar carteras y jugar un buen partido, y ojalá sea así. Esperemos que veamos esta mejora gradual en la inflación y que este coste económico de equilibrar la inflación sea tan moderado como el que nos han explicado mis compañeros. Con esto abrimos turno a preguntas de la audiencia. No sé, Cristina, si tenemos algo todavía de tiempo, ¿no?
A ver, me han llegado algunas preguntas. Pregunta en clave geopolítica. 2024 hay muchísimas elecciones, entre ellas las americanas. ¿Cómo puede impactar esto en los mercados? Alfonso, tú eres un experto en analizar variables geopolíticas. ¿Cómo lo ves tú? Hay que analizarlas con humildad, Juan, porque la verdad es que tal y como está el mundo, si tuviéramos la bola de cristal, vamos, no estaría yo aquí, eso es lo primero. En cualquier caso, año especialmente complejo otra vez. Al final yo siempre lo digo, la geopolítica es como el compañero de viaje, una excursión que siempre está ahí, es molesto, ¿no? Pero hay que convivir con él y nunca te vas a librar de ello, ¿no? Un año, pues bueno, otra vez intenso, ¿no? Yo destacaré diferentes citas, además, muy ligadas a lo que has comentado, Juan, en disrupción. Son todos eventos potencialmente disruptores. Por supuesto, yo creo que, Nico, aquí nos tienes que aportar luego algo. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tenemos en marzo el supermartes, tenemos en mayo las primarias republicanas que van a ser las metas volantes de cara a esa meta final de noviembre. Y eso entra dentro del tema hegemónico con China. Tenemos elecciones en Taiwán a finales de enero que van a ser muy importantes porque si gana el candidato favorito, pues bueno, parece que puede tensarse un poquito más la cuerda. Otro tema disruptivo, elecciones en México a comienzos de junio, en un proceso donde parece que se asienta la inversión extranjera directa, no solo se asienta, sino que está creciendo de una manera extraordinaria, pues es importante también que se afiance esa situación. En Europa, elecciones en mayo. También temas disruptivos, energía, transición energética, fiscalidad, muy importante. Por tanto, un año interesante. Yo creo que, Nico, tienes que mojar un poco en las presidenciales, ¿no? Lo que podamos. A ver, yo creo que va a haber mucho ruido, pero yo creo que va a haber un periodo en donde los candidatos republicanos, obviamente Trump ahora mismo tiene un 65% según las encuestas de que pueda ser el candidato republicano, y el segundo es Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que aproximadamente tiene un 15%. En el caso de demócrata, a no ser que Biden diga que no quiere continuar, que ha dicho que en principio que sí va a serlo, se está hablando de Hillary Clinton, que será segunda candidata. Yo creo que va a haber mucho ruido, pero lo que es la realidad es que hasta septiembre prácticamente cualquier cosa que salga no va a tener un impacto real en qué medidas se pueden implementar a futuro. Porque para 2024 el año a nivel de Congreso va a tener muy poca capacidad Biden de hacer cosas, por lo tanto va a ser un año de mucho ruido, de mucha volatilidad, pero de poco efectivo impacto en lo que es en el crecimiento o en políticas a futuro. La clave va a estar obviamente a partir de septiembre, que es donde ya tengamos claramente a los dos candidatos y a partir de ahí, pues cómo se desarrolle. Entonces, no sé si me he mojado mucho o poco, pero paraguas me pongo. Interesante será. Pregunta sobre la inteligencia artificial. Puede generar mucho valor para algunas empresas, pero quizás pueda ser muy negativa, destruyendo empleo. ¿Cómo valoran ese impacto? El tema es que esto está ocurriendo en un momento del mercado laboral donde necesitamos ayuda de la inteligencia artificial porque por factores demográficos, hay escasez de mano de obra. Así que esta discusión, que podríamos hablar mucho porque ha habido muchas disrupciones tecnológicas y normalmente siempre ha habido mucho miedo al impacto de pérdida de trabajo, luego realmente no era tal, pero en este caso yo creo que va a ser especialmente bienvenida precisamente por la falta de mano de obra, ¿no? Así que yo veo un potencial impacto en productividad mayor a otros ciclos de disrupción tecnológica por esta situación tan particular del mercado laboral. No sé si quieres comentar algo, Alfonso, o pasamos a otra pregunta. Yo creo que la clave va a ser, Juan, de lo que decía antes, ¿no? Lo que va a impactar en términos de productividad y lo que va a suponer de cara, pero al final no olvidemos una cosa, que la productividad es una de las métricas de prosperidad. Entonces, en la medida en que la productividad realmente se apuntale con la inteligencia artificial y el salto es exponencial, va a suponer más crecimiento potencial y va a ser el factor que va a contrarrestar una variable que es difícil cambiar de la noche a mañana, que es la demografía. Y que salvo en Estados Unidos, Brasil, la India, el resto de grandes economías mundiales la tienen como viento de cara, ¿no? Por tanto, para mí es clave, más allá de cuestiones éticas, cuestiones laborales per se, para mí la productividad puede ser la cara bonita de lo que venga con inteligencia artificial y lo que cimente crecimiento potencial, que será mayor bienestar para todos, ¿no? Sí, no, ahí viendo, y en el informe lo mencionamos, vemos como potenciales riesgos, vemos el excesivo endeudamiento del sector público, pero como carta positiva, de sorpresa positiva,
claramente está la inteligencia artificial que nos pueda dar un boost de crecimiento. Una pregunta sobre, mencionábamos la temática de energías renovables como una estrategia de enorme potencial, pero este año ha sido muy complicado para las acciones en energías limpias. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, han pasado muchísimas cosas, pero yo creo que destacamos estas temáticas de crecimiento con una perspectiva precisamente de largo plazo. ¿Por qué? Porque como son temáticas de alto crecimiento, también son muy sensibles a cambios regulatorios, que ha habido impactos regulatorios, y cuando se tiene la necesidad de invertir 55 billones para cambiar la infraestructura, es muy importante que haya un marco regulatorio muy claro. Y ha habido muchos problemas precisamente con empresas de energía eólica porque no estaba claro bien cuál era el marco regulatorio que iba a afectar esas inversiones. Por lo tanto, muy importante cómo se haga la regulación y muy importante invertir con una perspectiva de largo plazo, porque va a haber años en los cuales pues, tengamos ajustes por esta sensibilidad del crecimiento a vientos en contra de corto plazo. Adicionalmente, incluir que muchas de estas tecnologías están financiadas y con el incremento del coste de financiación hace que no sean tan rentables. Pero si empezamos a ver que en los próximos años los tipos de interés bajan y el crédito, el coste del crédito empieza a disminuir, pues obviamente vamos a ver otra vez un incremento de CAPEX y va a una materialización de esos backlogs que a día de hoy pues, se han parado, pues vaya a empezar. Y eso debería hacer que el crecimiento en beneficios otra vez empiece a reactivarse. Perfecto. Una última pregunta que creo tenemos para… El público. Sí, pero vamos a intentar que las preguntas… Vamos a tener ahora un break, un cóctel, y podemos atender las de la audiencia en directo, que tendremos más tiempo. No, pues ya no tenemos más tiempo para preguntas. Agradecemos la atención y muchísimas gracias por atender a este evento, y estamos a su disposición. No estaba…